Felicidades a todas las madres. Estamos muy contentos de que estén aquí esta mañana. Vamos a continuar nuestro estudio en 2 de Juan y antes de empezar vamos a tomar un tiempo para orar y poner nuestro estudio en las manos del Señor. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por todas tus bendiciones, incluyendo a las madres, Señor, que nos acompañan hoy. Queremos poner en tus manos el estudio de esta mañana. Guíanos, danos tu sabiduría, tu gracia, que podamos atesorarlo, Señor, en nuestro corazón. De verdad, ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. La semana pasada empezamos a estudiar el libro de 2 de Juan. La serie se denomina Perseverando en la Verdad y el día de hoy vamos a estar estudiando del versículo 6 al versículo 13. 2 de Juan, capítulo 1 del versículo 6 al versículo 13. Dice así, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ahí nos quedamos la semana pasada, pensando en el amor. Y el amor dice que andemos según sus mandamientos. Por alguna razón, cuando pensamos en el amor y en la verdad, asumimos que es algo que nosotros podemos hacer si nos esforzamos. O asumimos que nosotros entendemos lo que significa. Sin embargo, tanto la verdad como el amor no es algo que surge de nuestra naturaleza. Es algo que tiene que venir a nuestra vida. Es algo que nosotros necesitamos aprender. Cuando vemos los mandamientos del Señor, a veces los vemos como si fuesen una lista de cosas que yo tengo que hacer, pero no entendemos el propósito. La Biblia nos fue dada para que conozcamos la verdad por un lado y por el otro lado para que aprendamos a amar. Entre más obediente soy a la palabra, voy a amar más a Dios y voy a amar más a mi prójimo. Así que los mandamientos no solo son una lista de tareas que hacer, sino más bien es una explicación de manera práctica cómo puedo amar a Dios y amar a mi hermano también. Vamos a verlo en Levíticos 10. Aparece la historia de 2 hijos de Aarón, que ellos creían que podían adorar a Dios sin necesidad de la Escritura, sin necesidad de los mandatos de Dios. Y vamos a ver lo que pasó. Levítico 10, versículo 1, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ellos querían acercarse a Dios bajo sus propios términos. Ellos querían honrar a Dios a su manera. Y lo que Dios hizo fue, ¿qué hizo? Consumirlos. Los consumió. ¿Sabe? Yo no decido cómo acercarme a Dios. Yo no decido cómo amar a Dios. Dios nos ha manifestado a través de la Escritura cómo amarle. Qué cosas son las que a Él le honran. Qué cosas son las que a Él le agradan. Y qué cosas también le deshonran y le irritan. Por lo tanto, si yo quiero andar en amor, si yo quiero amar a Dios, yo necesito hacerlo en base a la Escritura. No hay otra manera de amar a Dios y a los demás, sino a través del cumplimiento de los mandamientos de Dios. Vamos a ir a Mateo, versículo 22.
Mateo capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 37 en adelante. El Señor está tratando de explicarnos de qué se trata la ley y los profetas. Dice Mateo 22, del versículo 37 en adelante. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, y esa parte es la que quiero que reflexionemos, de estos dos mandamientos dice, depende toda la ley y los profetas. Entonces la ley y los profetas hablan de ¿qué? De amar a Dios y amar al prójimo. ¿Qué me enseña la ley y los profetas? A amar a Dios y amar al prójimo. Por lo tanto, trayéndolo a nuestra vida hoy, si yo no escudriño la Escritura, ¿puedo amar a Dios? Por lo menos no de la manera que Él espera. Si yo no escudriño la Escritura y la pongo en práctica, ¿puedo amar a mi prójimo? ¿Puedo amarlo? No, por lo menos no de la manera bíblica. La única manera en que yo puedo amar a Dios y amar al prójimo es escudriñando y poniendo en práctica lo que el Señor nos ha mandado en su palabra. Así que cuando la Biblia nos dice que andemos en amor, nos está diciendo anden conforme a los mandamientos de Dios, porque esto es el amor. Solo cuando yo conozco los mandamientos y los pongo en práctica es cuando mi vida puede andar en el amor de Dios. Yo no defino el amor, yo no defino la verdad. Dios la define y la ha definido en su palabra. Está aquí. Ahora vamos a volver a 2 de Juan y vamos a ver el versículo 7. ¿Por qué nos manda el Señor a andar en amor? ¿Por qué yo debo de andar en amor? 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. La razón por la cual yo debo esforzarme por conocer la Escritura y practicarla es porque hoy en día hay muchos engañadores. Cuando dice hay muchos engañadores, si lo comparamos con la forma en cómo Dios describe a la cantidad de sus siervos, es diferente. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Los siervos del Señor son pocos. Sin embargo, los engañadores son, ¿cómo dice el pasaje? ¿Por qué? ¿Cuántos? Muchos engañadores han salido. Los engañadores son muchos. Y sabe, entre más nos acercamos al fin de los tiempos, los engañadores son más y más y más. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Yo quiero preguntarte, ¿será que han venido ya a Honduras? ¿Ah? ¿Será que ya vinieron a Tegucigalpa o todavía no han llegado? Han salido por todo el mundo. Y sin duda han llegado acá y sin duda están tratando de engañar a las personas del camino de Dios, apartarlos del camino del Señor. Ahora, estos engañadores tienen una evidencia con lo cual podemos identificarlo fácilmente. Dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. La palabra confesión es algo más que predicación. No dice porque no predican. La idea de confesión es algo que viene del corazón y es algo que es espontáneo, es algo que es recurrente. Una evidencia de mi relación con Cristo es mi anhelo de confesarle delante de los hombres. Una persona que ama a Jesús confiesa a Jesús todo el tiempo. Y Jesús promete que todo aquel que le confiese delante de los hombres, Él le confesará delante de su Padre y de sus santos ángeles.
Algo que debe ser natural en la vida del que cree es que quiere hablar a los otros de la obra de Jesucristo. Él quiere compartir a los demás que Jesús se encarnó y que murió en la cruz por nuestros pecados y que a través de Él hemos alcanzado perdón y vida eterna. Es algo que está en nuestra boca. Queremos compartirlo con los demás. Queremos que nuestra familia conozca a Cristo, que nuestros amigos conozcan a Cristo. Es algo natural para nosotros. Sin embargo, estos engañadores no confiesan a Jesús. Su tema es otro. En Primera de Juan, él nos había explicado que hablan de lo terrenal, del dinero aquí, del éxito aquí, de la felicidad aquí. Sin embargo, Jesús vino a hablarnos de nuestra vida con Él allá. Es más, Él nos dijo, no os hagáis tesoros ¿a dónde? No, pero pareciera como que no está, de verdad, porque Él lo dijo, si no haceos tesoros ¿a dónde? En los cielos. Él hablaba del reino de los cielos. Sin embargo, estos engañadores no hablan del reino de los cielos, no hablan de la obra de Cristo. Tienen otro tema. Ahora dice el versículo final, dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Vamos a ir a Mateo vamos a ir al capítulo 24. 24 en el versículo 11. Jesús habla de esto, del final de los tiempos. Mateo 24, versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y el siguiente pasaje dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es interesante que el plan de Satanás es una copia del plan de Dios. Satanás tiene su propio Cristo, solo que es falso. Y también tiene sus propios misioneros, solo que son falsos. ¿Qué nos ha mandado el Señor? A predicar, a ser discípulos a todas las naciones. Y Satanás y el anticristo también tienen sus propios misioneros. ¿Y qué están haciendo? Discípulos a todas las naciones, pero en contra de Cristo. Esto es obra del engañador y el anticristo es parte de su plan. Así que cuando veamos toda esta proliferación de mentirosos, de personas que están hablando de Dios con fines de lucrarse, con fines de engañar a la gente y apartarlos de la palabra de Dios, para nosotros es solo un indicativo de que la venida del Señor está cerca. Y no es para afligirnos, es para gozarnos. El Señor está a la puerta. Y todo esto solo es el cumplimiento del plan profético de Dios, que ya ha sido anunciado a través de su palabra. Vamos a volver ahora a 2 de Juan y vamos a ver el versículo 8. Dice así, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces vamos a pensar en esto. Él nos está advirtiendo de la verdad, de la realidad de los engañadores y nos dice, hey, tengan cuidado. ¿Y de qué tenemos que tener cuidado? Dice el versículo, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Mira, cuando el Señor Jesucristo se fue, ascendió al cielo, nos dejó una tarea. Él nos dejó una tarea y se fue. Mira esto, qué interesante. Él nos dejó la tarea y dijo que iba a regresar, y va a regresar. Ahora, ¿cuál es la tarea que el Señor nos dejó? ¿Cuál será?
Hacer discípulos, exacto. Algunas veces decimos, bueno, predicar el Evangelio, pero realmente es más que predicar el Evangelio. El Señor nos dijo, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. O sea que no es solamente que una persona reciba a Cristo, sino que ahora es enseñarle a caminar con el Señor, enseñarle las Escrituras. Lo que dice en el versículo 20, vamos a ir a Mateo 28, en el versículo 20. Normalmente hacemos lo del versículo 19, pero no lo del versículo 20. A veces vamos y predicamos el Evangelio y se bautiza y lo dejamos ahí. Pero no, la tarea tiene el versículo 20 también. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no es solo que reciban a Cristo, sino que también puedan crecer en su conocimiento del Señor. Es un trabajo de discipulado. Esta es la tarea que el Señor nos dejó. Y yo quiero preguntarte esta mañana, ¿estás participando en esta tarea? ¿Estás anunciando a Cristo? ¿Estás invirtiendo en otros en su relación con Dios? Esta es la tarea. Pablo lo dice con otras palabras en Colosenses 1:28. Si puedes buscarlo. Mira, esta es la tarea, es importante, porque el Señor ya va a venir. Y yo espero que estés haciendo la tarea. Colosenses 1:28. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Entonces anunciamos a Cristo, es parte de la tarea. Amonestar es parte de la tarea. Si a usted no le gusta que lo amonesten, no puede ser discipulado por nadie, porque parte del discipulado es ser amonestado. Entonces, volviendo al versículo, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta es la tarea. Y cuando la Biblia dice presentar perfecto a todo hombre, lo que está diciendo es presentarlo maduro, que ha crecido, que ya no es un niño en Cristo, que ya no es un joven, pero que es alguien maduro en Cristo, ha crecido en el Señor. Esta es la tarea que el Señor nos ha encomendado. Ahora, pensando en estas cosas, viendo al versículo que estamos estudiando, Juan nos dice, hey, miren por ustedes mismos, tengan cuidado que no pierdan el fruto de vuestro trabajo. Si yo no estoy cuidando a las personas que el Señor ha puesto en mi alrededor para que les hable del Señor, para que los disipule, si yo no hago la tarea, ¿qué va a pasar? Alguien la va a hacer. De eso está hablando el pasaje. Hay muchos engañadores. ¿Sabe? Si usted no los invita a la iglesia, ellos los van a invitar a otra iglesia que no les van a enseñar nada de Dios. Si usted no les habla de Jesucristo, entonces ellos les van a hablar de otras cosas y van a llenar su corazón de la mentira. Por eso Juan les dice, miren por ustedes mismos que no pierdan el trabajo para que reciban galardón completo. Hagan el trabajo, háblenles, inviertan tiempo, enséñenles la palabra. Si usted no le enseña la palabra de Dios a sus hijos, alguien les va a enseñar otra tontera. Si usted no siembra la fe del Señor en el corazón de sus hijos, alguien va a sembrar la mentira. ¿Por qué? Porque hay muchos engañadores en el mundo hoy. Si no hacemos nosotros el trabajo, yo quiero decirte que los misioneros de Satanás sí lo van a hacer. Y con vergüenza les digo que muchas veces ellos se esfuerzan más que nosotros. Esforcémonos en el trabajo, en la tarea que el Señor
nos ha encomendado. Y yo quiero decirte que el galardón es maravilloso, el galardón que Él nos va a dar es maravilloso, pero esta bendición es aquí también, cuando usted discipula a una persona y le anima en su relación con Cristo. Usted gana un hermano que lo va a tener en alta estima y en amor a usted, porque usted le enseñó la palabra, porque usted se cuidó de su vida espiritual. Hay mucha bendición en hacer la obra que el Señor nos ha pedido. La bendición es para nosotros. Hagámosla. Ahora vamos a ir al versículo 9. ¿Cómo puedo saber que una persona de verdad ha entendido el Evangelio? ¿Cuál es la evidencia de que ha nacido de nuevo? Dice el versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la evidencia de que una persona realmente ha entendido el Evangelio y el Señor ha venido a su corazón? ¿Cuál es la evidencia en este pasaje? Él persevera en la doctrina de Cristo. Esa es la evidencia de que alguien ha entendido realmente el Evangelio. Muchas personas llegan a comprender el Evangelio rápidamente, pero hay otras personas que necesitan tiempo y trabajo y cuidado, ¿verdad? Y hay que perseverar en ellos, ¿verdad? Porque para que ellos puedan llegar a tener una relación con Cristo. Ahora, cuando Cristo viene a sus vidas, ellos van ¿a qué? A perseverar. ¿Por qué perseveramos nosotros? Porque Cristo ha venido a nuestra vida. La Biblia dice 7 veces cae el justo, pero el Señor ¿qué? Lo levanta. ¿Por qué? Porque ha entendido el Evangelio. Ahora, cuando yo no persevero, ¿qué significa entonces? ¿Qué dice el pasaje? ¿Fue que perdió su salvación o qué es lo que dice el pasaje? Que no tenía a Dios, por eso no perseveró, porque aunque estaba aquí no había entendido todavía el Evangelio. Cristo no había venido a su vida y por eso no perseveró. Cuando Cristo viene a mi vida, yo persevero en la doctrina de Cristo. Hay muchas personas que dicen, bueno, pastor, yo soy de Cristo, pero ando descarriado, dice uno. Pero el pasaje dice que el que no persevera, ¿qué? Entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿usted tiene la opción de no perseverar? ¿Ah? Si usted no persevera, ¿qué significa según este pasaje? Que no tiene a Dios. Así que el que tiene a Cristo, aunque vengan dificultades, ¿qué hace? Persevera. Qué bueno, se oyó mejor aquí a las 11. Persevera. Si las cosas no van bien, perseveramos. Si tenemos problemas, perseveramos. Si la cosa se pone difícil, perseveramos. ¿Por qué perseveramos? Porque tenemos al Padre y al Hijo y han hecho de nosotros su morada. Y si usted no persevera, eso para usted es un indicativo de que necesita entregar su vida a Cristo Jesús. Porque el día que Cristo Jesús venga a su vida, va a poder decir, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Vamos a poder decir lo que dijo David: si subo a los cielos, ahí estás tú. ¿De dónde iré? ¿A dónde iré de tu presencia? Yo no me puedo ir. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a hacer de mí su morada. Así que el que se desvía de la enseñanza de Cristo, la Biblia dice que no tiene a Dios. El que persevera en la enseñanza de Cristo, persevera porque tiene al Padre y tiene al Hijo. Vamos a ir ahora a leer el versículo 10 y 11. Dice: si alguno viene a vosotros
y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Mira qué interesante. Empezamos estudiando el versículo 6, donde dice que debemos andar en amor, ¿verdad? Es andar en amor. Y luego el Señor viene y me dice acá, si alguno viene a enseñarte una doctrina diferente a la de Cristo, no lo recibáis en casa. No lo recibáis en casa. Por alguna razón nosotros tenemos la idea de que amar es aceptar a todo el mundo, recibir a todo el mundo, tener comunión con todo el mundo, pero eso no es el amor bíblico. ¿Sabe? El amor bíblico está basado en la verdad. Y mientras caminemos en la verdad, entonces vamos a tener comunión. Jesús no fue alguien que recibió a todo el mundo. Si ustedes leen con cuidado Mateo 22, que leímos una parte hoy, Él estaba respondiéndole a los fariseos, a los saduceos, porque ellos estaban enseñando otra cosa que desviaba a la gente de Dios. Él no compartió con ellos, Él no se unió con ellos. Él no les dijo, hey fariseos, únanse conmigo, hagamos un movimiento más grande. No. Un cristiano verdadero siempre debe estar del lado de la Escritura, del lado de la palabra, del lado de que Dios ha revelado. Esto es amar a Dios. Así que si alguien viene a mi casa a querer enseñar algo que está en contra de la enseñanza de Cristo, yo no lo puedo recibir. Yo no me puedo dar lugar. Si usted me va a enseñar a apartarme de Cristo, no puede enseñar en mi casa. Y tampoco dice que le digas bienvenido. Y la palabra en griego es regocijarse. Era la forma en cómo se saludaban. Me regocijo. Era el saludo. Me regocijo. Me alegro de verte. Entonces le dice el Señor, no le digan que se alegran de verles. La idea es más bien, estoy bien triste por lo que andas haciendo, por lo que andas enseñando. Y de pronto esto le va a ayudar más a esta persona, saber que no está en lo correcto. Y este es el amor bíblico. Así es como se aman a los engañadores, no recibiéndoles en la casa, no diciéndoles bienvenidos. Cuando pensamos en una persona que hace ejercicio y que come saludable, obviamente no vean para este lado, pero eso, y tiene buena salud, ¿no? Y se ve bien de salud, eso no se pasa, por más que sea su amigo, eso no se pasa. Usted quiere tener buena salud, pues tiene que, ¿verdad?, tomar sus decisiones. Sin embargo, cuando usted tiene un amigo con una buena gripe, de esas que dan en verano, esas sí se pasan, ¿verdad? Entonces la salud no se pasa, pero hay enfermedades que sí se pasan. Pensando en la enseñanza bíblica, cuando yo invito a personas que yo sé que no andan enseñándome a seguir a Cristo, a amar a Cristo, a mi casa, eso no va a ser de bendición para mi vida. Lo que va a empezar es a sembrar dudas en mi corazón o en la vida de mis hijos. Y por eso el Señor dice, no les den lugar, no compartan con ellos, no son de edificación para tu casa, no les digas bienvenidos. Vamos a leer los últimos dos versículos de hoy, el versículos 12 y 13. Dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. En el versículo 1 de la carta dice que él escribe a la señora elegida y a sus hijos. Y aquí en el versículo 13 dice que tu hermana, la elegida, te saludan. ¿Qué es eso? Entonces algunas personas han sugerido que eran mujeres relevantes en la iglesia, pero no creo. La verdad es que
los siervos de Dios no tienen que andar escribiéndole cartas a las señoras de la iglesia. No creo que esté hablando de eso. ¿De qué está hablando entonces? Como apóstol, su trabajo era cuidar de las iglesias, de la doctrina de las iglesias. Ese es su trabajo. Y eso es lo precisamente que está haciendo como apóstol. Está escribiéndole a las iglesias que se cuiden, ¿verdad? Cartas de edificación a la iglesia, para enseñanza de la iglesia. Esa es parte de su... Así que cuando dice la señora y tu hermana, la elegida, está hablando de iglesias. Ahora miren el versículo 12, dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Mira que esta es la primera vez aquí en el texto bíblico que se usa la palabra papel. Esta palabra que se usa acá era como un avance. Dice en el versículo 1 que él ya era anciano. Juan era de los últimos apóstoles que quedaron vivos. O sea, la gente pensaba que no se iba a morir. De verdad que llegó muy allá Juan. Y pudo ver el avance también en los medios de comunicación. Ahora había este tipo de papel. Y hoy en día tenemos muchos avances en la comunicación. Tenemos emails, WhatsApps y cualquier cosa, ¿no? Y saben, es bueno escribir. Pero mira lo que dice. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir, ¿qué dice? A vosotros y hablar, ¿qué? Cara a cara, pues espero, ir a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Cuánta bendición ha sido esta carta que le escribió la iglesia, aún para nosotros. Pero hay algo aún mayor, aún algo que trae más gozo, y era el hecho de que Él los iba a visitar y que iba a estar con ellos cara a cara. Si hay algo que es muy efectivo para traer ánimo y edificación, es el tiempo juntos, el tiempo cara a cara. Mira, hoy en día todos queremos hacerlo a través de mensajes y todo eso, pero nada sustituye nuestro tiempo juntos, nuestro tiempo cara a cara. Y yo quiero animarles hoy, en una cultura donde esto se está perdiendo, que nosotros recordemos que la mejor manera de comunicarnos, de animarnos, es poniendo el celular al lado, ¿no? Apagarlo y animarnos cara a cara. Eso le está diciendo, yo quiero escribirles, pero no saben qué, mejor voy a ir a verlos. De pronto usted puede escuchar este sermón por internet, pero ¿sabe qué? Es mejor venir. Es necesario pasar tiempo juntos en los grupos. Es necesario que tengamos comunión cara a cara. Es bueno que nos escribamos, sí. Mejor aún que nos reunamos y nos tomemos un café y hablemos cara a cara. Ahora, importante el propósito. ¿Para qué nos vamos a reunir? ¿Para qué nos vamos a juntar? Para edificarnos en la enseñanza de Cristo. Debe ser con este propósito, porque no nos reunimos. Y a veces cuando nos reunimos es para hablar mal de alguien, para criticar o para murmurar. El Señor está cerca. Usemos bien el tiempo. Animémonos. ¿Animémonos a qué? A vivir para Cristo. Animémonos ¿para qué? Para recordarnos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos de tenerles esta mañana. Y ánimo en la tarea que el Señor nos ha encomendado, que es, ¿cuál es? Y si nosotros no lo hacemos, ellos sí lo van a hacer. Así que ánimo, a hablar de Cristo, a compartir de Cristo. Vamos a orar.